Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Hernández de la Clínica del Tabaco, Sociedad Civil. Estoy adscrito al área de investigación y desarrollo y me da gusto que Marcial Padilla y su equipo de trabajo nos haya permitido platicar con ustedes respecto a los mitos y realidades del cannabis en nuestro país. Voy a presentarles los mismos datos que presenté en las comisiones bicamerales para las alternativas de regulación del cannabis en México. También presenté esta información en los foros que la Presidencia de la República convocó a través de la Secretaría de Gobernación. En primera instancia, quiero platicar con ustedes los diferentes términos, porque hablar de marihuana de forma indiscriminada no es correcto. Tenemos que ser un poco más específicos para poder saber de qué es de lo que estamos hablando. El cannabis, la planta, tiene más de 100 variedades. Estas variedades varían de la cantidad de cannabinoides que producen. Las variedades más relevantes son la cannabis sativa y la cannabis índica. Hay otra variable que es la cannabis ruderalis, pero esa es, está más en Asia septentrional, hacia Rusia, no se ve mucho de este lado del mundo. Lo relevante de ambas variedades principales, sativa e índica, es la cantidad de tetrahidrocannabinol que producen. El tetrahidrocannabinol es un compuesto psicoactivo que intoxica, que modifica la percepción del tiempo y el espacio entre los consumidores. El cannabidiol, que es otra de las moléculas que sintetiza la planta, no es psicoactivo. De hecho, se sabe que puede modificar los efectos de el tetrahidrocannabinol, los efectos que distorsionan el tiempo y el espacio. En, en ese orden de ideas, tenemos que empezar a diferenciar que hablar de cannabis tiene que ser en base a las diferentes propiedades. No podemos hablar de cannabis de forma indiscriminada, porque los diferentes compuestos hacen diferentes cosas. Ahora, vamos a un nivel más abajo. Habíamos dicho cannabis, que es la planta, habíamos hablado de las variedades, sativa, índica, y habíamos mencionado también los cannabinoides. Bueno, hay un término que es coloquial, es un término conocido como mota, marihuana, de la buena, la verde, pasto. Bueno, este término es para referirse a el preparado de tallos, hojas y flores de la cannabis sativa con intenciones de intoxicación, distorsionar el tiempo y el espacio, crear más simpatía. La forma de administración de esta variable, a través de cigarros, pipas, de brownies, se utiliza para preparar mantequilla, consumibles. El objetivo es intoxicarse, no tiene un objetivo determinado como propiedades médicas. Ahora vamos al otro compuesto, al cannabidiol. El cannabidiol no tiene propiedades psicoactivas, tiene más proporción en la cannabis índica que en la cannabis sativa. Esa es una forma de identificar las variedades. La cannabis sativa tiene más contenido de tetrahidrocannabinol y un contenido de cannabidiol menor. La cannabis índica tiene un contenido mayor de cannabidiol
y un contenido menor de tetrahidrocannabinol. Esa es una de las diferencias más relevantes de las variedades, que producen diferentes cannabinoides, diferentes moléculas. En el caso de la índica, el cannabidiol e incluso algunos otros de los cannabinoides que pudieran ser psicoactivos, tienen propiedades terapéuticas. Está por demostrarse. Tenemos en los Institutos Nacionales de Salud una larga serie de investigaciones que buscan cuáles son las características de los diferentes compuestos y cómo podrían ayudar a diferentes enfermedades. También hay que considerar que en función de esas enfermedades y esos compuestos puede haber diferentes efectos secundarios. Ningún compuesto es libre de efectos secundarios. Incluso la aspirina tiene efectos secundarios. Y esto debe de ser del conocimiento de quienes pretenden utilizar el cannabis con fines terapéuticos. Hablemos ya con los términos correctos de lo que dice nuestra Ley General de Salud, porque hay tres variables que valdría la pena determinar: legalización, regularización y despenalización. Vamos a empezar por legalización. El artículo 4 de la Constitución es un artículo que le pide al Estado mexicano que salvaguarde la salud pública. Es un derecho constitucional. Legalizar un compuesto significa que esté disponible para la población. El tabaco, la nicotina, el alcohol, el etanol, son compuestos cuyas cadenas de distribución ya están legalizadas. Se pueden adquirir libremente, sin ningún tipo de sanción, por su consumo. Hay que diferenciar entre el consumo de una sustancia y lo que representa la actitud, la variable en el comportamiento que pudiera afectar a terceros. Son dos cosas diferentes. La legalización del alcohol no tiene una pena privativa de la libertad ni una pena de ningún tipo por el consumo de alcohol, su transporte, su distribución, su proceso de elaboración. Eso no es así. Sin embargo, si manejamos en estado de ebriedad y provocamos un accidente, eso sí tiene sanciones que dependen de la gravedad del daño. Pueden ser incluso privativas de la libertad. El contexto de la Ley General de Salud y en general de todas las leyes primarias o secundarias del país no tipifican el consumo de cannabis como un delito. Eso no está en ninguna ley primaria o secundaria del país. Entonces, hablar de legalizar, bueno, habría que poner un poco más de detalle en qué es lo que se pretende y con qué fines. Ahora, otros de los promoventes de la regulación dicen, bueno, es que en verdad lo que queremos es que nuestros niños y adolescentes no estén expuestos a los distribuidores de estupefacientes y por consumir cannabis les vayan a vender otras drogas. Además, no sabemos cuál es el tipo de cannabis que están consumiendo, de manera que si regulamos el mercado del cannabis, pues podríamos obtener muchas ventajas como impuestos, podríamos cobrar impuestos, podríamos tener la producción controlada por el Estado mexicano, podríamos tener una larga serie de beneficios asociados a la regularización, así como sucede en Estados Unidos, ya que en este país tenemos más del 50% de la población con una posibilidad de acercarse a compuestos psicoactivos a través de leyes de marihuana medicinal. Hablemos de el último contexto, que es la despenalización. El artículo 249 de la Ley General de Salud ya permite a los usuarios de cannabis tener 5 gramos en su posesión. 5 gramos de cannabis es el equivalente a 6 cigarros de tabaco. La Ley General de Salud ya contempla el que uno
de los usuarios de cannabis pueda tener en su posesión hasta 5 gramos. La iniciativa del presidente Peña Nieto refiere que podríamos ir hasta 28 gramos, hasta una onza. Bueno, habría que poner esto en proporción. Una persona que consuma 5 gramos de cannabis al día es una persona que no puede operar funcionalmente de manera regular. No es tabaco, es cannabis. Son diferentes propiedades y tiene diferentes efectos sobre el sistema nervioso central. Llevarlo a 28 gramos es realmente demasiado. Ahora, por supuesto que a un usuario que consume durante más tiempo y consume más cannabis, desarrolla tolerancia. En ese sentido, 28 gramos podrían ser posibles para un usuario regular, pero lo que no queremos es que niños y adolescentes se vean expuestos a las problemáticas asociadas al consumo de cannabis. Con esta parte de la presentación hemos comentado lo que significa el término cannabis, sus variedades, sus diferentes moléculas y cómo unas son psicoactivas, como otras no. Todas podrían tener propiedades terapéuticas. El artículo 4 de la Constitución nos da la salvaguarda de la salud y por otro lado, los artículos de la Ley General de Salud, como el artículo 235 en su párrafo 6, permite los usos médicos y científicos del cannabis. Otros artículos, como el 249, permiten la aportación. De manera que, en lo que refiere a la Ley General de Salud, no es necesario llevar a cabo ninguna modificación. ¿Qué sucedería si en México se legalizara el uso del cannabis? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tenemos entre la población de 10 a 14 años, que son los estudiantes más o menos de secundaria, 11 millones de niños. Entre 15 y 19 años, que son los estudiantes de preparatoria, hablamos de otros 11 millones de adolescentes. Vamos ahora a los adultos jóvenes, de 20 a 24 años. El INEGI refiere en el censo de 2010 que tenemos 9.900.000, 10 millones de adultos jóvenes. De 25 a 29 años la cifra es similar, 9 millones. Y hagamos un corte de lo que es la población vulnerable al consumo de cannabis. En las etapas de educación media y media superior tenemos 22 millones de estudiantes. En adultos jóvenes hablamos de 16 millones. Ahora, sabemos, con base en los estudios estadísticos del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, que el 82% de los 17,5 millones de fumadores que hoy tenemos en México ya consumían las cantidades de tabaco que consumen regularmente antes de cumplir 18 años. Esto viene a colación al tema del cannabis, porque si los promoventes nos indican que su intención es la de regular un mercado de cannabis para adultos, por otro lado vemos que lo que sucede desde el punto de vista objetivo y real en la población mexicana es que son los niños y adolescentes los que están entrando en contacto con este tipo de estupefacientes psicoactivos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, que son datos duros y de una organización internacional, nos dice: el 10% de los usuarios experimentales de cannabis pueden desarrollar dependencia. El 16% si es que son adolescentes, son menores de edad. El 33% si es que lo hacen de forma regular. Ahora, la doctora Nora Volkow, directora general del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos, nos dice: con las cantidades de tetrahidrocannabinol, que recordemos conforme lo que explicamos previamente, es el compuesto psicoactivo que produce la planta del cannabis, tan altas que vemos
las variedades que están disponibles a la población y la regularidad de su uso, además de la edad. Son cada vez personas más jóvenes las que experimentan con cannabis. Y una cuarta variable en este contexto es la vulnerabilidad genética. ¿Qué tan vulnerable es un individuo a los compuestos del cannabis? Bajo esas expectativas, podemos hablar de un 50% de probabilidad de desarrollar dependencia al cannabis en los usuarios que experimentan con ella. Ahora, la dependencia bioquímica a sustancias no es una decisión, no depende del libre desarrollo de la personalidad. El administrar sustancias psicoactivas tergiversa la forma en la que el cerebro opera. De hecho, tengo aquí un modelo anatómico, un modelo que pretendo explicar en términos muy simples. El cerebro se forma de abajo hacia arriba y de atrás para adelante. Esta parte del cerebro, el cerebro medio, es lo que tiene las capacidades de automatización de nuestro organismo: comer, beber, reproducirnos, todo lo que está definido para que podamos mantener la especie. En esta parte, el neocórtex, tenemos las capacidades superiores que nos hicieron la especie dominante del planeta. Ok, aquí además tenemos la corteza cerebral, con especial énfasis en la corteza prefrontal. Esto viene a cuento explicar porque el tetrahidrocannabinol degrada la corteza prefrontal. Es capaz de hacer que el lóbulo frontal sea más pequeño. También sabemos por estudios de la Universidad de Cincinnati, de la Universidad de Wisconsin, de la Universidad de Texas A&M y muchas otras instituciones de investigación serias a nivel mundial, que esa reducción de la materia blanca, de la materia gris del cerebro, impacta en las capacidades de memoria, largo, corto plazo, de dimensionamiento espacial, de capacidades cognitivas generales. Estamos hablando que ese impacto en aquellos usuarios que consumen cannabis de forma regular puede ser de hasta 8 puntos en el coeficiente intelectual. 8 puntos del coeficiente intelectual no dicen mucho a menos que se tenga una referencia. El coeficiente intelectual promedio es alrededor de 120 puntos. Cuando perdemos 8 puntos de coeficiente intelectual, estamos yendo del percentil 50 desde el punto de vista estadístico hasta el percentil 29. Esto significa una pérdida de competitividad de 21 percentiles desde el punto de vista cognitivo. ¿Será esto relevante cuando un niño o un adolescente tenga que tomar las decisiones sobre cuál es la forma en la que se va a ganar la vida, qué es lo que va a estudiar, cuál es la pareja que va a escoger, cuáles son las actividades que le son más deseables? Evidentemente hay un impacto. Y esto es relevante desde el punto de vista fisiológico y conductual de la administración de tetrahidrocannabinol al sistema nervioso. También tenemos que entender la manera de administración del cannabis. Libera tetrahidrocannabinol. Es realmente irrelevante desde el punto de vista fisiológico y conductual si es a través de una shisha, de un cigarro electrónico, porque también utilizan el cigarro electrónico para dispersar compuestos con tetrahidrocannabinol, o de alguna otra forma de administración, como puede ser el, el alimentos o en vaporizaciones. El tetrahidrocannabinol sigue llegando al sistema nervioso y esto crea el cambio que ya explicamos previamente. Diferentes formas de administración presentan diferentes riesgos. El consumo tradicional de cannabis es como el consumo del tabaco, en ese marco de referencia, cuando quemas materia orgánica, inhalas los vapores que de ella se desprenden, también inhalas hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos volátiles, benceno, benzopireno,
nitrosaminas específicas de la planta. Desde 1930 tenemos estudios publicados en revista médica especializada que la inhalación, producto del consumo de cannabis, produce cáncer de pulmón. Esto no está en discusión, no es mi opinión, es lo que los estudios científicos estandarizados publican en revista médica especializada. Y esa es la única fuente de información que tenemos disponible para crear política pública. Las opiniones de cada uno de nosotros son relevantes y respetables, pero la forma de crear política pública es en base en los estudios médicos estandarizados, sin conflicto de intereses y que han demostrado en uno o en otro sentido qué es lo que sucede a la administración de diferentes compuestos en el organismo del ser humano. Entonces, para hacer un resumen de este contexto de lo que sucedería si se legalizara el uso del cannabis y dependiendo de las diferentes posiciones que nos presenta la Organización Mundial de la Salud y la National Institute of Drug Abuse de los Estados Unidos, podemos ir desde el 10% en usuarios adultos que experimentan con cannabis hasta el 50% en adolescentes y con variedades de cannabis con tetrahidrocannabinol más altas. Otro escenario que es relevante es considerar cuál es el entorno socioeconómico sobre el consumo del cannabis. Porque por un lado tenemos esta corriente que habla de las propiedades terapéuticas y que más del 50% de los estados de la Unión Americana tienen acceso a ellas. Y por otro lado, tenemos a las convenciones internacionales con el resto de los países del mundo que no tienen esa misma perspectiva, que tienen una restricción al consumo de cannabis, especialmente por las experiencias que han tenido con el uso de estupefacientes psicoactivos. Uno de los ejemplos más recurrentes de los promoventes es Holanda. Dicen, pero ¿cómo es posible que aquí en México no podamos llegar a una distribución de cannabis como la que hay en Holanda? Bueno, en 2006 el ministro de Salud de Holanda vino a México al Congreso de Adicciones de la Secretaría de Salud a comentar que en Holanda estaban tratando de restringir el uso del cannabis, que estaban tratando de cerrar coffee shops, que estaban tratando de que los más jóvenes, niños y adolescentes entraran en contacto con el cannabis. Esto lleva a una dualidad bien interesante, porque tenemos al consumidor de cannabis, al consumidor regular que dice, yo tengo derecho a consumir cannabis, yo puedo consumir cannabis, yo quiero consumir cannabis. Está bien. Resulta que este contexto es el mismo que dicen los consumidores de tabaco. Yo quiero consumir tabaco. Yo tengo derecho a consumir tabaco. Cosa que desde el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia entró en controversia de tesis cuando se quisieron amparar contra la Ley General para el Control del Tabaco y dijeron que no había un derecho a fumar, pero que sí había un derecho a la salud, y ahora con el cannabis dicen que hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que en primera instancia es una contradicción de tesis, pero hablemos de eso después. Regresemos al tema de los usuarios de cannabis que argumentan que ellos tienen el derecho a consumir cannabis, que quieren consumir cannabis y que se les debería dar la libertad para hacerlo. Tenemos que ir un paso más atrás. ¿Qué sucede con un sistema nervioso que se encuentra sin la interacción con tetrahidrocannabinol? Un sistema nervioso que está funcionando de forma regular sin tener problemáticas asociadas a su diferente interacción desde el punto de vista bioquímico. Este usuario no necesita consumir cannabis. Es un usuario que pasa la vida sin fumar marihuana y no tiene problemas y no necesita desarrollar un derecho. Pero cuando el sistema nervioso se alteró, y ahora tenemos que explicar un par de conceptos que pueden ser un tanto cuanto complicados, voy a tratar de hacerlo de una manera sencilla. El tetrahidrocannabinol es un compuesto que se considera como un cannabinoide exógeno. Es una molécula que posee la planta del cannabis y por el otro lado, en nuestro cerebro se produce un cannabinoide endógeno que es la anandamida.
La anandamida tiene funciones de regulación de una gran cantidad de sistemas dentro de nuestro cerebro. Eso puede tener oportunidad de, a una mayor cantidad de anandamida, el individuo es más social. A una menor cantidad de anandamida, el individuo es más retraído. Esto no necesariamente es bueno o malo, son formas de ser. Está bien. Sin embargo, cuando yo administro tetrahidrocannabinol a estos sistemas, los sistemas se alteran y crean una serie de cambios. La anandamida es una hormona que produce nuestro cerebro. Asimismo, en el tejido neuronal hay una serie de receptores que reciben a la anandamida para poder llevar a cabo las funciones de comunicación. Cuando nuestro cerebro se ve inundado con tetrahidrocannabinol, el cerebro comienza a adaptarse. ¿De qué forma se adapta? Comienza a cerrar los receptores CB1, que son los que se encargan de recibir la anandamida. ¿Por qué hace esto? Porque identifica que hay una gran cantidad de dopamina corriendo en el cerebro, de manera que tiene que regular, tiene que buscar un nuevo equilibrio. El conjunto de los órganos del cuerpo buscan tener un equilibrio que es muy sutil y es muy importante. En este orden de ideas, se adapta cerrando los receptores. Entonces, bajo ese mismo contexto, tenemos ya un desbalance del sistema nervioso. Ahora, la anandamida, que es esta hormona fundamental para la socialización del individuo, ya no tiene la misma cabida, porque los receptores para los cuales fue diseñada ya no están, se han apagado. Este es uno de los efectos del consumo de tetrahidrocannabinol. Cada uno de los diferentes compuestos te da diferentes comportamientos en el sistema nervioso central. Y esto es relevante para entender qué es lo que pasa con un usuario que defiende a capa y espada la inhalación de un producto de la combustión de una planta seca a más de 800 grados Celsius que libera hidrocarburos aromáticos policíclicos, monóxido de carbono, nitrosaminas y otros compuestos, que está demostrado por los institutos nacionales e internacionales de salud que sí provocan daños al ser humano. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, el consumidor de cannabis no es un criminal, él es una víctima. Lo que necesita es tratamiento especializado en adicciones por instancias competentes, que tengan resultados probados y que puedan ayudar a que se deje de consumir. Esto no es cuestión del bien o el mal, no es cuestión de decisión, es cuestión de cómo el sistema nervioso se alteró a la administración de un compuesto que asemeja las propiedades que nuestro cerebro maneja de forma regular. La vida real es como es y vale la pena vivirla como es. Ahora, desde el punto de vista de el monto económico que representó la venta del cannabis en Estados Unidos en el año 2015, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos refirió que en ventas de cannabis medicinal se obtuvieron 5.7 billones de dólares en el año 2015. Estamos hablando de 5.700 millones de dólares que se han destinado a un mercado de marihuana medicinal. Ahora, de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, Kim Rainey es un profesional muy conocido en Estados Unidos. Él, como vicepresidente de la Asociación de Policías de todo el estado de California, que es relevante porque el estado de California fue el primer estado que inició esta legalización del cannabis con fines compasivos para aquellos que se encontraban muy enfermos y que pues no seríamos capaces de negarles la oportunidad de utilizar el cannabis para que no tuvieran dolor. Bueno, pues dice Kim Rainey que para el año 2014 el 98% de los usuarios del sistema de cannabis medicinal en Estados Unidos únicamente utilizan el sistema para intoxicarse. Saben, sin embargo, que hay un 2% de usuarios que utilizan
el sistema con razones legítimas, como pueden ser quimioterapia asociada a un proceso neoplásico, a un proceso de cáncer, a pacientes que padecen de VIH, que tienen VIH y que han desarrollado SIDA. Y para estos pacientes, en el caso de quienes utilizan la quimio y radioterapia, se presentan una larga serie de efectos secundarios. La quimioterapia, la radioterapia son terapias muy agresivas. Buscan destruir las células cancerígenas, pero también dañan mucho el organismo. Esto, a su vez, provoca una serie de reacciones secundarias como son el vómito, la náusea. Bueno, es cierto, el consumo de cannabis puede ayudar a reducir la percepción de la náusea, reducir el vómito. También hay que identificar que si se consume el cannabis de forma regular y en cantidades mayores, se presenta náusea y vómito. Y por el otro lado tenemos el caso de el SIDA, el VIH, enfermedades terribles que hacen que quienes la padecen no quieran comer, no tengan apetito. Y el consumo de cannabis detona el apetito en aquellos usuarios que la consumen. Eso tiene que ver con el canal de comunicación que explicábamos previamente, cómo es que cuando yo consumo tetrahidrocannabinol, este eje del sistema nervioso se empieza a alterar. Varios de los elementos que hay que considerar es que cuando el tetrahidrocannabinol llega al cerebro hay una liberación de dopamina, la cual da la sensación de bienestar, de satisfacción. Sin embargo, del otro lado, que es una de las cosas que no se puede hablar, es de que cuando el tetrahidrocannabinol se reduce en el organismo, porque no importa qué cantidad de tetrahidrocannabinol se consuma, siempre se va a excretar del sistema nervioso. Entonces, la noradrenalina, que es otra hormona de función neuronal, se comienza a inhibir, lo cual crea ansiedad. Y esa ansiedad es la verdadera razón por la que los usuarios vuelven a consumir. Ahora los usuarios están en esta dualidad entre si no consumo no me siento bien y si consumo me siento bien. Pero como comentamos previamente, si no hubieran consumido cannabis en primera instancia, no hubiera habido necesidad de volver a administrarla. Esa es la base y lo que destruye la tesis del ministro Saldívar. El libre desarrollo de la personalidad no se cumple administrando estupefacientes psicoactivos, se cumple de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU con el artículo 22 y el artículo 26 a través de la educación. Una educación que me permita formar al individuo para que pueda tomar la decisión si quiere o no quiere consumir cannabis. Porque cuando el individuo ya consume cannabis regularmente y su sistema nervioso se ha visto alterado, no me puedes hablar del libre desarrollo de la personalidad, porque ésta ha sido secuestrada por un compuesto psicoactivo que modificó la forma en la que el cerebro opera. Bajo ese marco de referencia, hablemos un poco de lo que es la criminalización de los usuarios, porque dicen algunos de los legisladores que hay cientos de miles de personas en la cárcel por fumar cannabis, lo cual de ser cierto sería terrible. Pero hablemos un poco de lo que la ley, lo que la legislación en México tiene escrito en blanco y negro. Se le permite portar a un individuo 5 gramos de cannabis. Estos 5 gramos pueden crear 6 cigarros, similares a los de tabaco, para darnos una idea. La encuesta nacional de adicciones del año 2012 refiere que de los 17.3 millones de fumadores que hay en México, consumen en promedio 6 cigarros al día de tabaco. No sería posible para un individuo normal consumir 6 cigarros de tabaco al día. Sería un individuo que no podría funcionar habitualmente. Como ya comentamos, para un individuo que tiene una mayor tolerancia porque ha consumido más cannabis por más tiempo, no podría lograrlo. Pero para el usuario normal, llamémosle el usuario experimental, eso es demasiado. Cuando alguien empieza a fumar tabaco, no empieza con una cajetilla al día. Empieza con 2, 3 fumadas, se marea y tira el cigarro. Lo mismo pasa con el cannabis. Y se va desarrollando tolerancia porque el organismo se está adaptando a la administración de más de 104 cannabinoides identificados al día de hoy en la planta del cannabis.
¿Por qué es relevante el tema de la comparación del cannabis y el tabaco? Porque evidentemente no son lo mismo. Es relevante porque en México la legislación prohíbe la venta y distribución para menores de edad. No se le puede vender tabaco a menores, los menores no pueden consumir tabaco. Pero resulta que en México el 82% de los fumadores que ya hay en el país consumían las cantidades de tabaco que consuman regularmente antes de cumplir 18 años. Entonces, parece que el Estado mexicano tiene una deuda de regulación muy importante respecto a tabaco y alcohol. ¿Cómo pretende volver en ese mismo orden de ideas a hacer disponible a la población una tercera droga psicoactiva porque existe el derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? Es un derecho que podríamos discutir en términos legales, pero desde otro punto de vista existe otro concepto, que es el de salud pública. De esos 66,000 fumadores que pierden la vida cada año por las principales enfermedades por fumar que causan la muerte, que son el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón, les tengo una noticia. Son enfermedades que también se presentan en los fumadores de cannabis. ¿Pero cómo? Porque estás quemando materia orgánica y porque estás inundando tu organismo con monóxido de carbono y de alquitrán, para empezar. Lo cual evidentemente tiene cambios en lo que nuestro organismo desarrolla desde el punto de vista de su crecimiento celular y su DNA y ADN. Pero no vamos a términos más técnicos, vamos en términos más generales en esta primera presentación para hablar de un concepto que se dio a conocer ya ampliamente en medios de comunicación y a los legisladores. Dice el Instituto Nacional de Salud Pública que de estas 4 enfermedades que ya hemos comentado, el Estado tiene una carga de 75,200 millones de pesos por diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de estas enfermedades. Bajo ese contexto, tendríamos que compararlo para poder tener una referencia. En ese mismo año, 2008, que son los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, el presupuesto de operación de la UNAM era de alrededor de 22,000 millones de pesos. De manera que, si pudiéramos reducir en un 30% el tabaquismo del país, que es lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, podríamos tener oportunidad de crear la infraestructura suficiente para tener otra universidad nacional como la Autónoma de México en México. No nos haría falta en nuestro país más educación, más laboratorios, más investigación clínica y técnica, más desarrollo sustentable, más oportunidad de desarrollar la técnica, la energía, en lugar de estar pensando en consumir estupefacientes psicoactivos. Es un planteamiento que, por supuesto, para quien consume estupefacientes psicoactivos, su respuesta siempre será la de consumirlos con los argumentos que quiera. Hay 2 conceptos bien relevantes en el tema del consumo de sustancias psicoactivas: la fisiología de operación del sistema nervioso y la psicología que se monta a la administración de compuestos psicoactivos que han cambiado la forma en la que el cerebro opera. Bajo ese contexto, yo voy a racionalizar. Yo fumo porque me gusta fumar. Sin embargo, si yo no hubiera sentido la necesidad de prender un cigarro, eso no hubiera sido necesario. De manera que comenzamos a aprender a administrar este compuesto psicoactivo en diferentes situaciones, eventos, personas, sabores, y eso crea la respuesta condicionada a eventos. Un individuo que ya ha desarrollado esta dependencia, por supuesto que te va a argumentar que quiere consumir cannabis o que quiere consumir tabaco. Pero como comentamos hace un momento, la parte de la decisión individual se tiene que tomar con educación. Y por el otro lado, tienes la variable asociada de la salud pública. Porque resulta que esos 75,200 millones de pesos salieron de los impuestos que pagamos todos por el consumo de tabaco. ¿No sería prudente que desarrolláramos la salud pública en un proceso preventivo que nos permitiera mantener la salvaguarda de la salud de niños y adolescentes? Sería relevante. Porque en México lo que necesitamos es desarrollo sustentable, no estupefacientes psicoactivos. Son un grupo de individuos
los que se van a ver beneficiados con la distribución del cannabis de forma indiscriminada. Habrá que hablar del tema del cannabis medicinal, que si bien puede tener propiedades terapéuticas en algunos de los cannabinoides, esto todavía está por demostrarse. Hoy, en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos están corriendo 289 estudios con un fondeo de 11 millones de dólares para determinar qué cannabinoides podrían ser eficientes contra qué diferentes problemáticas de salud y cuáles podrían ser los efectos secundarios. Necesitamos saber eso. Es inconcebible hablar de que tenemos una planta de cannabis, la metemos en alcohol y que eso es lo que le administramos a niños con padecimientos. No es sensato. Y eso debe de considerarse a raíz de lo que los estudios científicos nos dan como una referencia real en la cual podemos confiar, crear medicina real y a la vez poder crear política pública. Para concluir y darles tiempo a responder algunas de las preguntas que han estado presentándose, quiero desmembrar uno de los grandes sofismas que los promoventes de la cannabis presentan regularmente en medios de comunicación. Si son cientos de miles los usuarios de cannabis que están recluidos en centros federales, tendríamos que tomar los datos de las instancias competentes. En México esos datos están reservados a las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero la primera encuesta en Centros Federales de Readaptación Social del CIDE y del INEGI refiere que hay un total de 233,000 internos. Los internos se separan en fuero común y fuero federal. De fuero federal, que son los que nos interesan por los delitos contra la salud, que están en ese segmento, hay 48,000 internos. El 60% de ellos son por delitos contra la salud. Esos delitos contra la salud tienen una larga serie de modalidades: posesión, menudeo, transporte, tráfico, mayoreo, fomento, suministro, plantación. Y por ahí tenemos consumo declarado en algunos de estos individuos que han sido recluidos. Hablamos del 1.8% de la población recluida de delitos contra la salud, del fuero federal, del total. Hay que hacer esos pequeños cortes para poder llegar a un número que es de 521 personas. Si hoy en México hay 521 personas recluidas por consumo de estupefacientes, deben de salir el día de hoy. La ley general de salud y las leyes secundarias no tipifican el consumo de sustancias como un delito. Y si eso fuera cierto y están recluidos, deberían salir inmediatamente. Entonces, no hablamos de cientos de miles, hablamos de 521 personas que si les hacemos el corte por el 58%, 59% que dice la misma encuesta que fueron por consumo de cannabis, estamos hablando de 306 personas que deberían estar libres sin ningún tipo de cargo. Ahora, esta transmisión, bueno, hemos estado platicando con ustedes 50 minutos de algunas de las variables que se presentaron en los foros nacionales. Me interesa ver lo que han estado publicando, que bueno, es bastante. Quiero tratar de responder algunas de las preguntas. Dice Verónica Sánchez, ¿cómo es que causa el mismo daño que el tabaco? El tabaco y el cannabis, cuando se inhala el nuevo producto de la combustión de ambas plantas, liberan hidrocarburos aromáticos policíclicos, alquitrán, benceno, benzopireno y monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas 250 veces más afín que la molécula de oxígeno en la hemoglobina de la sangre. Esto crea una larga serie de problemáticas en nuestro organismo. El ser humano no está diseñado para administrar monóxido de carbono. De hecho, el monóxido de carbono es un gas de desecho. De manera que lo mismo sucede con el tabaco, con el cannabis, con la hierbabuena, con el eneldo y con la madera. Porque es materia orgánica, independientemente de la distorsión del tiempo y el espacio que pudiera generar el cannabis y tabaco, que
evidentemente son diferentes, pero la base bioquímica de ambas es la misma, son plantas secas que se están inhalando. Vamos a ver qué más encontramos en las preguntas. Hay, hay bastantes, pero para bajar aquí, dice, hablemos, Guadalajara, hablemos de los usos terapéuticos y avances en medicina. Estoy de acuerdo, fumar es malo, esto es verdad, pero lo que se debe educar en temas de reducción de daño y riesgos. Es un hecho, hay posibilidades de usos terapéuticos del cannabis, hay una larga serie de estudios del doctor Mechulan de España en el estudio de los cannabinoides contra el cáncer. Sí, es evidente, hay oportunidades del cannabis para poder tener usos terapéuticos, eso es innegable. Sin embargo, el hecho de que tenga propiedades terapéuticas no nos puede llevar a un contexto como el que ya hablamos de Colorado, donde el abuso del cannabis está generando una serie de problemáticas sociales que no son convenientes en la sociedad mexicana contemporánea. Los usos del cannabis pueden ser regulados por COFEPRIS. De hecho, hoy fue la entrega del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la JIFE, y se hablaba de los posibles usos terapéuticos del cannabis. Usos de los cuales todos queremos que sean. Ojalá y aparezcan más usos terapéuticos, ojalá y esto permita que muchas más enfermedades puedan ser controladas, puedan ser reducidas y que esto sea un beneficio a la salud pública. Sin embargo, utilizar ese argumento para consumir cannabis de forma lúdica y recreativa no es válido. Veamos. Dice Alejandro Sánchez, fumarla no da ningún beneficio, todo lo contrario. En realidad el consumo de cannabis de forma inhalada, como hemos comentado, ingresa a nuestro organismo y a nuestro sistema nervioso una larga serie de compuestos que no son en beneficio del sistema nervioso. Lo más prudente en el caso de la administración de cannabinoides es a través de la práctica clínica. Y entonces sí, podremos dar algún beneficio, pero bien, coincidimos, el hecho de fumarla no cancelaría cualquier posible efecto benéfico que pudiera tener el organismo. La prohibición es la que causa problemas para toda la sociedad. Se habla del tema de la prohibición como sucedía con el tema del alcohol en 1920, en los 30, que se prohibió el consumo de alcohol y esto generó una cantidad de problemáticas que se conocen, la distribución indiscriminada de alcohol por individuos que no lo hacían de forma consensuada con el gobierno y de la distribución de diferentes tipos que no sabían de dónde se habían fabricado y bueno. Okay. Entonces resulta que vamos a legalizar el consumo de alcohol. Bien, resulta que uno de los principales problemas de salud pública que tenemos, no solamente en México, en el mundo, es tabaco, alcohol y vamos a empezar a ver cannabis. El consumo de alcohol tiene una particularidad bien interesante. Nuestro cuerpo no está diseñado para administrar etanol, alcohol. Cuando el alcohol llega a nuestro organismo, el hígado tiene que descomponerlo en azúcares. Para poder llevarlo a cabo, utiliza una hormona que se llama glutatión, que se produce en el hígado. El hígado comienza a metabolizar el etanol en azúcares, pero en ese proceso también está generando una serie de desechos. Uno de los desechos es el acetaldehído. El acetaldehído es un desecho que se genera con más prevalencia conforme tenga más gradación alcohólica la bebida. De acuerdo a las investigaciones del Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud, el acetaldehído es un agente cancerígeno. De manera que conforme administramos más etanol, más frecuentemente
y de mayor gradación, la cantidad de acetaldehído que se presenta en nuestro organismo es mayor. El resultado es que la probabilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer también es mayor. Por supuesto que todos somos libres de decidir y de ejecutar sobre nuestro propio albedrío, pero tenemos que conocer cuáles son las variables asociadas a las decisiones que tomamos. Y para eso, la única forma real de lograrlo es a través de la educación. Quiero invitarlos a que vean en la página de clínicadeltabaco.org diferentes programas de prevención de consumo de tabaco, de cannabis, de abuso del alcohol, de conductas de riesgo, que lo que buscamos en primera instancia es el desarrollo del individuo en toda su potencialidad. Esto se puede lograr a través de la educación, a través del conocimiento de los riesgos asociados a las decisiones que se toman. Bajo ese marco de referencia, queremos invitarlos a que las preguntas que tengan, que en verdad que les agradezco, son muchísimas observaciones, tenemos aquí más de muchísimos comentarios y siguen creciendo, pero el tiempo no nos da. Y yo con todo gusto puedo responder algunas de las preguntas en el correo de contacto @clinicadeltabaco.org. Estamos a sus órdenes para comentar más de estos temas que creemos desde un punto de vista objetivo que la forma correcta de manejarlo es a través de información fidedigna, de base en respuestas de instituciones serias y formarse un criterio, simplemente. Yo no vine a decirles que estaba bien o estaba mal. Yo vine a platicar con ustedes de qué es lo que los estudios nos dicen a nivel internacional, de los cuales, por supuesto, puedo compartirles las fuentes con todo gusto. Espero que tengan un buen día y que podamos tener la oportunidad de estar con participación y con nuestros amigos de Monterrey. Les hago llegar un abrazo. Eduardo Hernández, Clínica del Tabaco.